Revelados, 2 horas de relatos siniestros y escalofriantes de selvas embrujadas y OCULTAS. La noche caía sobre el barrio como una manta oscura, y con ella venían los murmullos de secretos ocultos que susurraban entre las sombras. Juan, un joven con sueños marchitos, se encontraba solo en estas calles que antes le brindaban compañía, ahora un laberinto de miradas furtivas y hábitos extraños. A su lado, su abuela, enferma y frágil, apenas podía reconocer la realidad que se desmoronaba a su alrededor. Desde que la vida había tomado un rumbo incierto, el barrio se había transformado en un lugar hostil, como si las sombras hubiesen cobrado vida. Era un repartidor de comida, y cada entrega se sentía como un paseo por un sendero de terror. En las noches, cuando la oscuridad se adensaba, las luces parpadeaban como almas perdidas, y el viento que soplaba traía consigo ecos de lamentos ahogados. Una noche, después de dejar un pedido en la casa de un vecino y tropezar con una risa sombría, se enteró de la desaparición de un niño. La inquietud se apoderó de él, recordando las historias que su abuela le contaba sobre la Llorona de la selva, ese espíritu que venía por los pequeños. Decidido a investigar, Juan comenzó a vigilar a los vecinos, notando rituales extraños que tenían lugar bajo el manto de la oscuridad. Velas encendidas, murmullos que se mezclaban con el viento, ahí, cerca de la selva que rodeaba su hogar. Su corazón latiendo acelerado, cada paso se volvía un desafío que alimentaba su paranoia. A su abuela le dolía verlo salir, y cada vez que insistía en que no lo hiciera, él solo hacía un gesto de desdén, convencido de que no podía dejarse vencer por el miedo. Esa misma noche, el aire se sentía ácido, y los árboles parecían alzar los brazos en un letargo sin fin. Sintió que algo lo observaba, que la selva misma lo atrapaba en sus fauces. Mientras entregaba comida, un escalofrío recorrió su espalda cuando escuchó risas furtivas resonando en la brisa. Su mente voló a esos rituales y a la risa de los vecinos, entrecruzándolos con historias de horror de su infancia. Creyó vislumbrar figuras en la oscuridad, sombras que se retorcían, reconociendo que el verdadero horror no era solo la leyenda, sino lo que acechaba de verdad, entre sus propios vecinos. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones, para no perderte los próximos vídeos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Poco después, se topa con un vecino que susurra el nombre del niño desaparecido. Las risas se convierten en un eco aterrador que no puede ignorar. Al enfrentarlos, Juan siente que el suelo se desmorona bajo sus pies, la traición y el terror se precipitan como un torrente. ¿Sería su abuela la siguiente? El sentimiento de que el peligro lo rodea crece intensamente. Y cuando finalmente decide escarbar entre los secretos, encuentra figuras en el fondo de la selva, una sombra que se dibuja entre los árboles y que lo llama por su nombre. Con cada latido, la noche se enreda más, y él se pregunta, ¿quién es realmente el verdadero monstruo en su comunidad? La selva parecía respirarle en la nuca. Juan, paralizado, centraba su atención en la figura oscura que se perfilaba entre los árboles. Estaba allí, inmóvil, como un espectro atrapado en el tiempo, y el sonido de la risa se desvanecía lentamente, dejando un eco de inquietud. Con el corazón latiendo frenético, dio un paso atrás, pero al hacerlo, una rama seca crujió bajo sus pies. El sonido lo hizo temblar. A lo lejos, luces titilaban como estrellas sombrías, iluminando brevemente las casas de su barrio, pero la selva, oscura y densa, lo llamaba a adentrarse en su misterio. Justo cuando pensó en huir, la sombra se movió. Un brazo largo y esquelético se extendió entre los árboles, como si lo llamara por su nombre. Juan. Susurraba el viento, y su propio nombre sonaba ajeno, grotesco. Aterrorizado, giró sobre sus talones y salió corriendo, dejando atrás la selva y el eco de su propia confusión. Cuando llegó a casa, se encontró con la abuela buscando consuelo en una de sus antiguas historias. La habitación estaba llena de un olor a hierbas y agotamiento. «Abuela, no puedo quedarme aquí. Algo horrible está sucediendo afuera», le confesó, pero ella, con sus ojos apagados, solo murmuró. «Es la noche la que se lleva las almas». Los días siguientes fueron una pesadilla. Las desapariciones continuaron, los murmullos, cada vez más intensos.
El barrio se había convertido en un silencio inquietante. Niños que solían jugar en la calle desaparecieron, y cada vez que Juan miraba a su alrededor, sentía las miradas de los vecinos como cuchillos afilados. La aparente normalidad de las actividades diarias ya no daba ningún consuelo. En las noches, se encienden las luces, pero el miedo poblaba la atmósfera. Decidido a enfrentar sus demonios, Juan comenzó a observar los rituales más de cerca. Como si la selva le hablara, sintió que las almas perdidas de aquellos niños desaparecidos se unían a su desesperación. Una noche espesa como tinta, se armó de valor y se acercó a un grupo de vecinos que se habían reunido, murmullando al pie de los árboles. Observó horas en silencio, acurrucándose entre las sombras, cuando finalmente vislumbró la figura en el fondo, la misma sombra que lo había llamado en la selva. La luna brillaba y la figura dejó de ser una mera sombra, revelándose como un ser grotesco, un humanoide deformado que parecía unir la esencia de los desaparecidos. Con cada murmullo, el ser exigía más. Juan sintió que su propia voluntad se desvanecía, como una vela que se apaga lentamente. Necesitaba huir, pero el terror lo ató al suelo, incapaz de mover sus piernas. De pronto, el ser se volvió hacia él, y en un espanto absoluto, lo miró con ojos vacíos que prometían una eternidad de sufrimiento. «Ven, únete a nosotros», susurró, la voz resonando en su mente como una bruma densa. En ese instante, Juan comprendió que estaba frente a la fuente del horror, el verdadero monstruo que había arrasado su vida y la de tantos otros. El eco de una risa quebrada resonó en la selva, y en ese momento su corazón dejó de latir por un instante. ¿Podría sobrevivir a la noche? Sería su abuela la siguiente víctima de aquel horror. Con cada grito apagado, con cada susurro dejado en el viento, la selva se preparaba para reclamar su próxima alma. Pero Juan, sin más opción que enfrentarse, respiró hondo y decidió luchar, aunque no sabía cómo. Con su mente aturdida por el miedo y la confusión, sintió un impulso: debía regresar a la selva y averiguar la verdad detrás de aquel ser, desentrañar el misterio que había destrozado su vida. Pero a medida que se acercaba, una nueva sombra se materializó detrás de él, cubierta por la oscuridad de la noche. Juan se giró rápidamente, y eso fue todo lo que necesitó para entender: el verdadero terror estaba más cerca de lo que creía. Ahora, la pregunta era clara. ¿Podría descubrir lo que realmente acechaba en la selva antes de que fuera demasiado tarde? La adrenalina bombeaba en las venas de Juan mientras se enfrentaba a la sombra que aparecía tras él. Se giró con la esperanza de que fuera solo un juego de luces o la proyección de su mente atormentada. Pero pronto se dio cuenta de que no era así. La criatura, aún más espectral que la que había visto antes, se erguía con una altura sobrehumana, con brazos que se alargaban desmesuradamente. Su piel era de un gris mustio, como si fuera hecha de cenizas. Los rasgos de su rostro, distorsionados, no eran del todo humanos. Juan, la voz venía de su derecha, del otro lado de la oscuridad. La dijo con un tono que hacía eco de las risas perdidas. Juan recordó a sus amigos, aquellos niños que solían jugar juntos antes de que todo sucediera. Un escalofrío recorrió su espalda al recordar sus rostros felices, ahora solo ecos en su mente. Sintiendo que el mundo se estaba desmoronando a su alrededor, Juan emprendió la huida. Corrió hacia el hogar, pero cada sombra parecía alargarse, como si la selva quisiera atraparlo. Mas lo que realmente lo aterraba era que la risa, esa inquietante risa que había escuchado antes, ya no sonaba lejana. Ahora vibraba en su cabeza, como un mantre de locura. Al llegar a su casa, la puerta estaba entreabierta. «Abuela», gritó, pero el silencio que le respondió fue abrumador. Entró, la luz de la lámpara temblaba, creando figuras que danzaban en las paredes. La abuela no estaba. Un nudo se formó en su estómago, el terror lo había llevado a un lugar donde la esperanza se había desvanecido. Decidido a no rendirse, su mente giraba por la maraña de preguntas. ¿Dónde estaba su abuela? ¿Podría estar con aquel ser, o le había pasado algo peor? Aquellos ojos vacíos resonaban en su mente y sintió que nunca podría escapar del abrazo de la locura. Sin responder a su llamado, se plantó en la sala. «Si quieres algo de mí, ven a buscarme», gritó con una voz más firme de lo que se sentía. El eco de su desafío reverberó por la casa, flotó en el aire espeso, pero no hubo respuesta. Sin embargo, el silencio no duró mucho. Desde la ventana, una figura oscilante se perfilaba contra la luz de la luna, y era imposible ignorar que sus ojos reflejaban un hambre insaciable. Juan sintió que su cuerpo se enfriaba. La figura se acercó lentamente, y su risa rotunda resonaba como un tambor de guerra. La sombra era hambre, sed, enojo.
Juan dijo una vez más, y esta vez sintió que algo en su pecho se rompía, algo que nunca había imaginado. Godiendo de su aliento entrecortado, decidió enfrentarse a la locura. Tomó un pequeño cuchillo de la mesa, un objeto que se había mantenido presente en su hogar, un símbolo de protección. No era mucho, pero era lo único que tenía. Con el cuchillo en una mano y su valía en la otra, salió de la casa, cruzó el umbral hacia la selva, donde las sombras parecían danzar al ritmo de un antiguo ritual. La risa se intensificaba a su alrededor, como si la selva misma se deleitara en su desespero. Gritó con todas sus fuerzas, buscando la balanza entre la luz y la oscuridad. ¿Qué quieres de mí?, exigió, cada palabra llena de desafío. Un silencio atroz siguió a su exigencia, una calma repentina en la que su propio aliento resonaba como un tambor solitario. Y cuando pensó que tendría alguna respuesta, la risa quebradiza estalló una vez más, llenando el aire con un ominoso eco. Entonces, del silencio emergió de nuevo la figura. Esta vez, no venía sola. Un grupo de sombras le seguía, limitadas y ansiosas, ojos vacíos fijos en él. La revelación golpeó. No estaba solo en su destino. Todos aquellos niños, todos aquellos que habían desaparecido, estaban ahí, su esencia unida con el vórtice del mal. Y entonces, una voz familiar surgió entre ellos, clara y dulce. Juan, la voz era de su abuela. Su corazón se detuvo. «Abuela, no», gritó, desesperación desbordando cada sílaba. «Únete a nosotros», suplicó la sombra de su abuela, extendiendo un brazo. Juan sintió que el mundo temblaba a su alrededor. Su vida, su cordura, sus opciones se desvanecían. La decisión estaba sobre él: rendirse y convertirse en parte de la oscura legión, o luchar por los que habían sido despojados de su vida. En un giro repentino, gritó: «No voy a dejar que esto suceda». Pero en ese momento, el grupo de sombras comenzó a avanzar, y la selva a su alrededor pareció retorcerse, unida en el clamor. Juan, sintiendo un terror paralizante, se dio cuenta de lo que estaba por desatar. Quería pelear, quería gritar, pero una nueva verdad encontró su camino a su mente. ¿Quién lo estaba realmente controlando? Entonces, en un susurro, una voz desconocida rompió el aire nuevamente: «La verdadera revelación está a punto de llegar. ¿Estás listo, Juan?». Su destino estaba más entrelazado con el horror de lo que jamás habría imaginado. Tendría que actuar rápido, pero el tiempo y los horrores que acechaban en la oscuridad no le darían tregua. La selva parecía reírse. La lucha apenas comenzaba. Podría cambiar su destino, o sería solo otra alma perdida en la línea del tiempo. El grupo de sombras avanzaba, cada paso resonando como un eco de antiguas promesas olvidadas. Juan sintió el aire volverse más denso, impregnado de un miedo palpable que atravesaba su piel como cuchillas frías. La sombra de su abuela se acercaba, sus ojos vacíos reflejaban un vacío absoluto, una nada que devoraba toda luz. «Juan, ven, no tengas miedo», decía, su voz entrelazada con la risa inhumana que seguía a su alrededor, disminuyendo, pero nunca desapareciendo. Juan apretó el cuchillo con fuerza, sintiendo la fría fortaleza del metal contra su mano temblorosa. La desesperación lo empujaba hacia adelante, pero la tentación de rendirse ante esa invitación resplandecía con inquietante claridad. Recordó los instantes de felicidad junto a su abuela, las historias que le contaba al caer la noche, los abrazos cálidos que disipan los miedos. Todo lo que quedaba ahora era una ilusión en un mundo creado por sombras. «No», gritó, obligando el sonido a salir de sus labios, un grito que atravesó el silencio grueso como la niebla que lo rodeaba. «No voy a dejar que me lleves». La criatura se detuvo por un instante, como si su negativa impactara en el tejido de su ser. La risa se tornó en un murmullo, un crujir de hojas secas moviéndose por el suelo mojado. Juan podía sentir la duda pesar en el aire, como una nube de tormenta por venir. Pero, al dar un paso atrás, se dio cuenta de que las sombras retrocedían lentamente, incapaces de avanzar frente a su poderosa determinación. Sin embargo, un escalofrío recorrió su espalda cuando una voz más oscura emergió entre las sombras, una voz que le hablaba a su mente. «¿Qué crees que ganarás al resistir, Juan? Todo lo que amas solo te llevará al sufrimiento. Únete a nosotros, la luz nunca te salvará». Era la esencia del terror puro, un eco que prometía una paz ilusoria. Juan sintió la tentación de ceder, de cruzar el umbral hacia la oscuridad. La selva comenzó a girar. Las sombras se convertían en figuras que danzaban, un espectáculo grotesco que lo dejaba mareado. Su mente buscaba refugio en la razón.
En un último intento de aferrarse a su humanidad, recordó la última vez que había sentido el abrazo protector de su abuela antes de que todo cambiara. Instantáneamente, su corazón se encendió con un deseo ferviente: salvarla, no dejar que se convirtiera en otro eco perdido. Con cada golpe del corazón resonando en sus oídos, levantó el cuchillo y gritó: «Haré lo que sea por salvarte». La sombra de su abuela se desvaneció un momento, y entonces, como si las luces de una tormenta hubieran desatado la locura, las demás figuras arremetieron contra él. Juan se encontró rodeado. Las criaturas, antes temerosas, se abalanzaron sobre su humanidad y, en medio del caos, escuchó susurros. «El sacrificio debe hacerse, el sacrificio», repetían, era un mantra grave, agotador. Aguantando, Juan corrió hacia el centro del grupo, levantando el cuchillo como un faro de resistencia. La luz de la luna iluminaba su rostro, reflejando la determinación de un joven que no estaba dispuesto a perderlo todo. En un acto desesperado, se encantó de la idea de una conexión, de una fuerza que le daría valor. «Si debo caer, lo haré luchando», proclamó. Justo cuando iba a ser atrapado, un rayo de luz recorrió el cielo, iluminando todo a su alrededor. Fue momentáneo, pero en ese instante, Juan vio caras familiares en las sombras, amigos que había perdido. Y de manera inesperada, en sus ojos, percibió esperanza y valentía, pero cuando el haz de luz se desvaneció, su cuerpo ya no sintió valor. Las sombras se lanzaron sobre él, arrojando su oscuro peso sobre su pecho. Las manos frías de sus amigos lo apresaron firmemente mientras la risa afilada de su abuela resonaba en su cabeza, creando un eco de aceptación. Justo antes de ceder a la desesperación, un pensamiento atravesó su mente: Roy, aquel niño que siempre le había hablado de los reinos en que las almas perdidas vagaban eternamente, ¿seré yo uno de ellos? La selva rugía a su alrededor mientras Juan luchaba contra él. Torbellino. La oscuridad era abrumadora, y mientras el vacío comenzaba a engullirlo, un último grito salió de su garganta: «No». Sin embargo, la selva nunca respondió. En un instante, todo se tornó negro. El eco de la risa se apagó, y con ello, cualquier rastro de luz, hasta que una voz nueva rompe el silencio. «¿Ya estás listo para tu destino, Juan? ¿Todavía hay tiempo? ¿Acaso la verdadera lucha estaba por comenzar?» La oscuridad y el eco de lo desconocido parecían esperarlo con ansias. El impacto del silencio abrasador llenó todos los espacios. Juan no podía ver nada, todo era una oscuridad espesa que parecía ir y venir como un aliento tibio. Su corazón palpitaba con fuerza, resonando como un tambor en su pecho. Tenía la extraña sensación de que no estaba solo, que algo se movía en la penumbra. «Tu destino está sellado», la voz surgía de las sombras, un murmullo que serpenteaba a su alrededor, burlándose de su angustia. «Tu sacrificio puede cambiarlo todo». Las palabras le atravesaron la mente, transformando su miedo en confusión. «Sacrificio. Sacrificio». La idea se repetía como un eco. Tenía que escapar, pero sus pies parecían pegarse al suelo como si la tierra insistiera en no soltarlo. ¿Qué pretendía esa voz? ¿Realmente había otra salida? Entonces, sintió un leve roce. Algo frío y húmedo se deslizó por su brazo. Juan se giró de un salto, levantando el cuchillo, dispuesto a enfrentar lo desconocido. «¡Muéstrate!», gritó, pero su voz sonó débil en la vasta oscuridad a su alrededor. Figuras comenzaron a descifrar formas. Siluetas que parecían ser humanos, pero con rasgos distorsionados. Eran sombras de lo que habían sido, perdidas en este lugar donde la luz no tenía cabida. Y ahí estaba su abuela de nuevo, su rostro perfectamente intacto en medio del caos. «Juan, hijo», dijo con dulzura, «todo esto es para ti. Ven, regresa. Todo estará bien». El corazón de Juan se aceleró. Él quería creer, queriendo regresar a esos momentos de felicidad, pero el desasosiego crecía. «No, no eres tú», murmuró, retrocediendo. En su mente, la figura de la abuela se desdibujaba, cada vez más como una ilusión. «No iré contigo», dijo con firmeza, y la risa del grupo de sombras se intensificó. Unos ojos conocidos miraban desde aquel abismo, pero Juan no podía ceder ante el abrumador deseo de ser acogido. El cuchillo brilló brevemente en la oscuridad, un recordatorio de su voluntad. Frente a él, la oscuridad parecía palpar su espíritu, como si las sombras quisieran alcanzar su esencia misma. «La libertad está aquí, Juan. Únete a nosotros y vivirás por siempre en este reino de sombras», insistió la voz,
mientras brazos espectrales se cernían inquietos hacia él. Un pitido ensordecedor estalló en sus oídos asediando su sentido de la realidad. Resolvió cerrar los ojos, aguantando el impulso de sucumbir. En ese instante de vulnerabilidad, recordó las historias de Roy, las advertencias sobre aquellos que habían caído en el abrazo eterno de la sombra. No, gritó de nuevo a la oscuridad, un grito lento, cargado de terror. No me llevarás. Este clamor resonó como un trueno, el eco de su propia determinación sacudiendo los cimientos de la noche. A medida que la voz oscura intentaba asfixiar su resolución, Juan sintió un fuego interno despertar. Con un movimiento decidido, levantó el cuchillo hacia el cielo y su interior se iluminó. La bruma oscura comenzó a retroceder, pero en su lugar emergieron formas aún más amenazadoras. Una presión insostenible lo arrastraba hacia el abismo. Haz lo que debas, susurró la voz de su abuela, ahora una sombra intermitente, es tu elección. De repente, en una escena frenética, la oscuridad comenzó a fracturarse. La selva cobró vida, las hojas grandes se revolvían contra algo más que el viento, como si el bosque mismo reaccionara a su lucha. Azuladas luces destellaban, rotas por la lucha de las sombras en torno a él, pero al mismo tiempo, el aire se hacía cortante, lleno de promesas aterradoras de lo que venía. Juan miró al horizonte de sombras, allí se cernía un monstruo aún mayor, un ser hecho de la misma oscuridad que lo rodeaba, que absorbía todo a su paso. ¿Eres un guerrero o un perdedor, Juan?, preguntó, mientras una risa macabra llenaba el aire. Mientras la oscuridad se espesaba, su pregunta colgaba en el aire incisivo. ¿Qué realmente estaba dispuesto a perder para salvar a quienes amaba?, se preguntó, mientras la monstruosidad avanzaba hacia él. ¿Sería su vida? ¿O algo peor? Y en ese momento de duda sumamente crucial, la oscuridad se preparaba para reclamarlo. La selva parecía estar enloqueciendo, y con un rugido atronador de las profundidades, la realidad se desvanecía aún más. ¿Estaría Juan listo para enfrentarlo todo? La presión se volvió insoportable. El monstruo de sombras avanzaba, su forma cambiando constantemente, como si estuviera formado por el mismo miedo que se aferraba al corazón de Juan. La bruma oscura a su alrededor parecía vibrar con cada paso que daba. Los murmullos de las sombras se intensificaron, un coro siniestro que se burlaba de su indecisión. ¿Te atreverás a luchar, Juan? La voz resonó, más cercana, más visceral. Era casi como un susurro en su oído, invitándolo a rendirse. La figura monstruosa detuvo su avance, llenando el espacio con una oscuridad impenetrable, haciendo que el aire se sentara pesado en sus pulmones. Con su cuchillo en la mano, Juan cerró los ojos nuevamente, dispuesto a recordar todo lo que había amado, el rayo de sol que atravesaba su ventana, los abrazos de su madre, las risas compartidas en la mesa. Esa luz, esa conexión con lo que realmente importaba fue lo que encendió una chispa dentro de él. Un grito de desesperación se hizo eco de sus pensamientos. No me llevarás, no hoy. Sin pensarlo dos veces, giró el cuchillo en su mano, dejando que la luz crepuscular se reflejara en su filo. Con un grito que resonó como un trueno, empezó a correr, cada paso un desafío a esa oscuridad que iba a engullirlo. Las sombras se agitaron rabiosas, intentando atrapar su pie, pero él no se detendría. De entonces, escuchó un lamento. Era un quejido desgarrador, doloroso, y se volvió hacia el sonido. Allí, en medio de la maraña oscura, alcanzó a vislumbrar figuras que parecían luchar contra su propia desesperación. Eran esos que habían andado por este lugar antes que él, perdidos en el tiempo, atrapados en su propio sacrificio. Eran los que habían caído y ahora pedían ayuda, su sufrimiento lo vitrificó hasta el alma. «Ayúdanos, Juan», gritó una de las sombras, su voz rasgada. El miedo lo invadió nuevamente, pero no por su propia vida, sino por la de aquellos quienes, en su último suspiro, anhelaban volver a la luz. Las lágrimas brotaron de sus ojos, no podía salvarlos, no podía cargar con el peso de más sacrificios. «No estaré como ustedes», se clamó, girándose para buscar una salida. Mientras sus ojos se adaptaban a la oscuridad, vio un destello, una delgada línea de luz al fondo. Era su única oportunidad. Juan se lanzó hacia ella, sintiendo la oscuridad rasguñar su piel como garras. Las sombras a su alrededor parecían unirse, formando un muro impenetrable. El aire se volvió denso, cada paso se hacía más pesado. Él podía oír el eco de risas entrelazándose con gritos de angustia. «Vas a perderte, Juan», resonó la voz del monstruo. «No habrá salida». Nunca existió. Pero él no se detuvo.
Enfrentó esa oscuridad con cada gramo de fuerza que le quedaba. La luz resplandecía más brillante, casi como un camino a casa. Se acercaba. El rugido del monstruo creció, resonando como una tormenta en el fondo del abismo. En el momento en que tocó la luz, un destello lo envolvió y una visión estalló ante él, vio que no solo él había llegado a este punto. Había una elección, una decisión ineludible que lo haría enfrentarse a la verdad sobre sus seres queridos, la verdad que había estado eludiendo por tanto tiempo. La claridad se apoderó de su mente. Este no era solo un sacrificio por él, sino por todos. Pero en el instante en que la luz lo abrazó, un grito desgarrador resonó. Era el grito de su abuela. Juan se estremeció. Juan, su voz anhelante retumbó en su cabeza, no te vayas sin mí. Con un golpe, la luz se desvaneció, y en su lugar, el monstruo se abalanzó sobre él, su forma amorfa se volvió pavorosa. Tu decisión ha sido tomada, dijo con una risa que heló su sangre. Pero en este juego, no estás solo y en el aire pesado de desesperación, sintió algo que nunca había sentido antes, la frialdad de una traición inminente. ¿Qué más podía perder en este juego mortal? ¿Y quién sería realmente el que se quedaría detrás? La oscuridad empezó a tragárselo nuevamente, mientras las sombras a su alrededor pulsaban con fuerza. Podrás decidir en él. Último segundo, o te obligarán a sucumbir a lo que temes. El eco de sus propias decisiones flotaba en el aire, y Juan se dio cuenta de que estaba lejos de ser el único en este viaje. A medida que una nueva ola de sombras se alzaba, las opciones se cerraban a su alrededor, dejando solo un abismo negro casi palpable que lo llamaba. Juan se preparó para lo que tendría que hacer. Era hora de salir de la oscuridad, ¿pero a qué costo? La oscuridad lo abrazó, y antes de que Juan pudiera reaccionar, sintió como si tuviera 1000 ojos sobre él. La risa del monstruo resonaba en su cabeza, burlándose de cada esperanza que había albergado. En un instante, el abismo negro se transformó, sus bordes se entrelazaban con ecos de lo que había dejado atrás, su hogar, sus recuerdos, su familia. Tu abuela siempre estaba en el medio de todo, ¿no es así? La voz demoníaca del monstruo dejaba entrever una picardía inquietante. Ese amor que crees tan poderoso, ¿qué tan lejos te llevará? Juan dio un paso atrás, sintiendo cómo las sombras apretaban su cuerpo como serpientes. Su propia respiración se volvió un enemigo. Tenía que luchar, pero ¿cuál era el precio por su libertad? Cada sombra que intentaba atraparlo susurraba al oído, aventurando secretos de traición y culpa. Siempre estuve aquí para protegerte, continuó la voz. Pero tú te fuiste. Apostaste todo por el futuro que no mereces. Ahora, ¿qué harás? Juan cerró los ojos, intentando ignorar el frío que lo recorría. Recordó los días pasados, aquellos en que su abuela compartía historias de sus ancestros, de aquellos que habían dejado huellas en la tierra antes de que la oscuridad las devorara. Aquellos relatos llenos de valentía y sacrificio resonaban en su interior, y un nuevo fervor comenzó a nacer en su pecho. ¿Eres un cobarde o un guerrero, Juan?, se burló el monstruo, desvaneciéndose en una miríada de sombras. Dejó a Juan rodeado por un silencio que se palpaba como un peso en el aire. La luz había desaparecido, y el camino hacia la salvación se limitaba a la lucha incesante que debía enfrentar ahora. Debes tomar una decisión, chasqueó el monstruo, emergiendo de nuevo, su forma volviendo a tomar una presencia aterradora. ¿Podrías unirte a ellos?, sugirió, apuntando a las figuras que aún luchaban por ser liberadas. Podría ser uno más, una sombra desvanecida en la eternidad. La imagen de su abuela, vulnerable y atrapada, apareció en su mente. Juan apretó el cuchillo en su mano. No voy a dejar que eso suceda, murmuró, sintiendo como su determinación renacía. Las sombras comenzaron a moverse de nuevo, más agresivas, intentando interponerse entre él y el destino que por instinto sabía que debía alcanzar. Con cada paso que daba, el terror palpaba sus sentidos, envolviéndolo en un desesperante eco de risas burlonas. Aunque su corazón latía con fuerza, supo que la única forma de derrotar la sombra era enfrentarse a sus propios miedos. Eres más fuerte de lo que crees, pero él está en tu mente. Las figuras de quienes habían caído resonaron con desesperanza. Las palabras eran un susurro, un recordatorio de lo que había en juego. Con un empujón de adrenalina, avanzó. Sus pasos resonaban contra el silencio, y la frialdad comenzó a encerrar su garganta. Cada sombra parecía atacarlo en un intento de desanimarlo, pero recordó la luz que había visto, no era solo un camino,
era una oportunidad de rescatar no solo a su abuela, sino a todos ellos. Por amor a mi familia, gritó, sintiendo la valentía despertar mientras sus ojos se enfocaban en un destello en la distancia, persistente y brillante. ¿Sería suficiente? ¿Alcanzaría esa luz ante la oscuridad que lo rodeaba? Apostó todo a su carrera, dejando a las sombras atrás. En un parpadeo fue rodeado por un brillo cálido. Sintió que el peso se desvanecía y la desesperación se mezclaba con la esperanza. Pero entonces, una figura oscura emergió de la bruma, bloqueando la luz con su presencia, y un instante de horror se apoderó de Juan. ¿Realmente crees que puedes salvarla?, rugió el monstruo, sus ojos ardiendo en la oscuridad. ¿O te entregarás a las sombras como lo hiciste antes? El corazón de Juan se detuvo. Tenía que decidir. Estaba en una encrucijada, donde cada opción conllevaba una carga fatal. Justo cuando pensó que todo estaba perdido, escuchó la voz de su abuela nuevamente, más fuerte, más clara. «Recuerda quién eres, Juan. No te rindas». Con el eco de su amor impulsándolo, dio un paso hacia la luz. Decidido a acabar con el ciclo de terror que había empezado. ¿Podría realmente desafiar al monstruo y rescatar a su abuela, o caería como tantos otros antes que él? La respuesta se acercaba rápidamente, y Juan sabía que un sacrificio tenía que hacerse. Pero ¿quién sería el verdadero sacrificio en esta oscuridad equivocada? La luz que inicialmente había parecido tan acogedora ahora parecía tener un brillo amenazante, como si una trampa se hubiera preparado para recibirlo. Las sombras, aún al acecho, serpenteaban a su alrededor, un recordatorio de que no podía permitir que la esperanza lo nublara en su camino. El monstruo, una sombra grotesca con formas mutantes, había hecho una mueca sarcástica. «Eso es, ven a mí». Eligiendo la ruta más patética de todas, el amor. Su risa era un eco aterrador que pulsaba en el aire. ¿Vas a correr hacia la luz solo porque te susurran palabras dulces? Te expones, Juan. No me subestimes, replicó Juan, apretando el cuchillo con una mano temblorosa. A medida que se acercaba a la luz, el dolor de su corazón lo conectaba con la esencia de lo que defendía. La imagen de su abuela, aferrándose a la esperanza que él también había perdido, reinó en su mente. Por ella, por todos ellos, se retorcería el remordimiento. Firmó con el pie, avanza. La luz brilló más intensamente, como si al percibir su determinación luchara por romper la oscuridad. Pero el monstruo avanzó, acercándose a él, cada paso como una tormenta de sombras arrasando la tierra. La verdad siempre duele, Juan. Y aquí está la única verdad que importa, nadie sale de este lugar. De repente, la luz titiló y se apagó por completo, dejando solo el negro absoluto. Juan sintió que el frío lo envolvía nuevamente. La risa del monstruo resonaba y se unía con los gritos agonizantes de las almas atrapadas. ¿A dónde fuiste, héroe? Ven a mí y lo haremos juntos. Todo será más fácil si simplemente aceptas lo que eres. Juan se detuvo, respirando hondo mientras el terror le prendía la piel. La voz de su abuela volvió a resonar, recordándole la valentía de sus ancestros. No, no debo dejarme llevar. Su fe se amplificó con cada redoblante palabra. La voz en su corazón lo llevaba a un lugar en el que la luz no podía extinguirse, la lucha que estaba dispuesto a hacer. Quiso girar hacia la dirección desde la cual había venido, sintiendo de nuevo la pulsación del cuchillo en su mano. La resistencia ferviente surgió de su interior y sus pies dieron un paso decidido, en dirección contraria al monstruo. No puedo quedarme aquí. No seré una sombra más. Eres un necio. Te has negado a aceptar lo que eres. Ahora lo pagarás, para siempre, chilló el monstruo, el aire lleno de rabia y sufrimiento. De repente, se desató una ráfaga helada que azotó a Juan, arrojando recuerdos oscuros y susurros que lo rodeaban. Mira lo que has perdido. Lo que te esperaba. Visiones borrosas se apoderaban de su mente, la familia llorando, amigos alejándose, el dolor por lo que había dejado. Tú elegiste rechazarme, afirmó el monstruo, y con cada letra, el aire se tornó más grueso, más opresivo. La ansiedad fluía a través de su sangre. Ahora deberás enfrentar la oscuridad, que es tu verdadero hogar. Mi corazón se desbocó. ¿Era eso lo que realmente deseaba? La luz parecía todavía allí, jugueteando a la distancia, pero las sombras luchaban por arrastrarlo de vuelta. La resistencia no se trataba de huir de la oscuridad, sino de reconocer el poder que tenía dentro.
Sin embargo, en ese aislamiento sombrío, una realidad se presentó con ferocidad. La luz no era solo una opción, era la única forma de salvar no solo a su abuela, sino también a todos los que había visto atrapados en la misma angustia. Se llenó de determinación. No puedo, no debo hacerlo. Comenzó a correr hacia la luz, enfrentándose a sus propios miedos, a las voces que intentaban detenerlo. En ese instante, una sombra se abalanzó, cortando su camino con un chillido penetrante. Juan se quedó helado. La presencia del monstruo había evolucionado, transformándose en una figura aún más imponente, casi grotesca. Deja de luchar. Este es tu destino. El terror se apoderó de él en un instante. ¿Podría realmente escapar? Se sintió una marioneta atrapada, luchando por romperse, mientras su vista se enfocaba nuevamente en esa luz. Las sombras se arremolinaban a su alrededor como si fueran tentáculos al acecho. Juan sabía que el tiempo se agota, y todo lo que probablemente quedaba era una última oportunidad. ¿Podía enfrentarse a lo que su corazón sabía que debía hacer? ¿Estaba dispuesto a sacrificarse por su abuela y todos los que amaba? Con ese pensamiento golpeando fuertemente en su mente, Juan se lanzó hacia adelante, decidido a romper el ciclo. La luz lo envolvió. Pero algo oscuro lo sujetaba desde atrás, tirando de él hacia el abismo. ¿Lograría liberarse? ¿O caería al abismo junto a sus temores más profundos? Los ojos del monstruo ardían al fondo, llenos de una risa victoriosa. Mientras luchaba, una última pregunta resonó en el aire: ¿serás su salvador o tu propia condena? La respuesta estaba al alcance, pero con cada instante, el silencio se volvía ensordecedor, o quizás estaba escuchando la voz de sus propios demonios. La luz era intensa, casi dorada, y Juan sintió que lo abrazaba. Pero, al mismo tiempo, la oscuridad que lo rodeaba se sentía más viva que nunca, como un monstruo que se alimentaba de sus miedos. Intentó avanzar, pero la fuerza que lo mantenía en su lugar fue más fuerte. Las garras del monstruo eran gélidas, dejando una marca parpadeante sobre su piel. «No puedes dejarme atrás», gritó, sintiendo que su voz se ahogaba en el mar de sombras. Un giro de su mente lo llevó a un recuerdo fugaz. Estaba en la cocina de su abuela, la calidez de sus brazos alrededor de él mientras ella le contaba historias antiguas sobre demonios. «Recuerda, Juan. La luz siempre vencerá a la oscuridad, pero solo si tienes fe. La verdadera lucha está dentro de ti». Sí, eso era. La luz era más que un destello, era una decisión. «No seré una sombra más», repitió, apretando el cuchillo con tanta fuerza que la piel de su mano ardía. Esa arma no solo era metal, era la manifestación de su voluntad. Con una determinación renovada, se concentró en los recuerdos de su abuela, en los momentos llenos de cariño que cultivaron su espíritu. Brincó hacia adelante, desafiando los tirones del monstruo. Sintió el dolor de cada rasguño que le dejó la oscuridad, el fantasma de quien podría haber sido, y lo invadió un nuevo miedo. «¿Qué me pasará?», se preguntó. Pero su fe se elevó como un estandarte, y avanzó, cada paso una declaración de resistencia. La luz comenzó a danzar a su alrededor, como una estrella dentro de un torbellino. «No volveré», exclamó, sintiendo la energía pulsar a su alrededor. La risa del monstruo se tornó un gruñido, resonando con cada latido de su corazón, pero esta vez, Juan no estaba solo. Las almas atrapadas en la oscuridad se sumaron a su grito, resonando con él, empujando la desesperanza hacia atrás. «Igual que tú, estamos condenados a estar aquí o quizás no», contestó el monstruo con desdén. «Una sombra nunca puede ser luz, Juan. Así que lucha todo lo que desees, pero terminarás siendo igual que yo». La afirmación siguió atormentándolo. Al dar un paso más, visualizó a su abuela sonriendo, los ojos brillantes, como siempre lo animaban a perseguir sus sueños. «¿Cómo puedes seguir si todo a tu alrededor se desmorona?», preguntó el monstruo, su voz una mezcla de ironía y locura. Entonces, algo le hizo detenerse. Un frío repentino lo abrumó. Recordó las historias de su infancia, leyendas que hablaban del poder del sacrificio. Su abuela se había arriesgado para protegerlo. La esencia de su amor permanecía con él, y decidió que la luz no solo era su salvación, era su lucha, su legado. «Si tengo que perderme, lo haré luchando por aquellos que quiero». Era un pacto que resonaba profundo en su corazón, la aceptación de que su camino podría requerir dolor, pero nunca desesperanza. Se lanzó hacia el monstruo, su cuchillo relampagueante.
La sombra gris se agachó, pero Juan la vio moverse, una marioneta tirada por hilos de oscuridad. ¿Te arrepentirás, Juan? En el fondo, eres como yo, la voz sonó más afilada, más cercana. Pero su determinación ardía. No, gritó, y en un movimiento decidido, se enfrentó a la negrura, desatando su rabia en la forma de una espada brillante. El cielo se oscureció con el eco de su grito, y todos los recuerdos de amor y esperanza surgieron a la superficie. Todos los relatos de noches en vela, astros encendiéndose en su pecho. Ese era el verdadero poder. La luz no solo regresó, brilló con una ferocidad que nunca había conocido, y por primera vez, el monstruo retrocedió, pero al parecer, la batalla aún no había terminado. En ese instante de euforia, otra risa resonó en el aire, una tercera sombra emergió de la penumbra, como un susurro que se arrastraba en el viento. ¿Creías que solo había uno de nosotros? Bienvenido a tu peor pesadilla. La luz de Juan titiló, y el apremio de la nueva presencia lo dejó helado. ¿Cómo lo detendrás ahora, Juan? La pregunta retumbó, implacable. Aunque su corazón aún latía con la fuerza de 1000 tormentas, las sombras se arremolinaban nuevas, más voraces que antes. El desafío apenas comenzaba, y la oscuridad parecía multiplicarse. La lucha había comenzado, no solo por su vida, sino por todos ellos. ¿Podría Juan enfrentarse no a uno, sino a varios monstruos que buscaban su alma? La cotidianidad del sabor del miedo regresó a su garganta. La luz no era suficiente. Y la opresión creció. Mientras la susurrante voz de su abuela se desvanecía, la sombra avanzó, y Juan supo que una decisión final se acercaba. ¿Salvaría su esencia, o sería consumido, ahogado en su propio terror? La selva retumbaba con un rugido de descontento. Juan, sentado sobre un tronco caído, respiraba con dificultad mientras las sombras danzaban a su alrededor. Nunca había sentido un miedo tan profundo, tan arraigado en su ser. Las visiones de su abuela acariciaban su mente como un eco persistente, invitándolo a recordar lo que verdaderamente significaba resistir. No eres solo un chico perdido, decía su voz, eres un guerrero de luz. Con ese pensamiento, el miedo se convirtió en determinación. Tenía que liberar no solo a su abuela, sino a todos los que estaban atrapados en este cruel juego. No seré una sombra más, murmuró para sí mismo, aferrándose al cuchillo como si fuera la última luz en una noche sin fin. Las sombras se movían inquietas, como si percibieran su nueva resolución. ¿Crees que puedes salvarles? Ellos ya están perdidos, susurró una voz oscura. Era un recordatorio tortuoso. Pero Juan se levantó, decidido, las almas atrapadas a su alrededor temblaban. Ayúdanos, Juan, clamaron en una mezcla desgarradora de desesperación y esperanza. Esa súplica lo impulsó a avanzar. Haré lo que pueda, respondió con una voz firme. El aire se crispó en su pecho, mientras se dirigía hacia la luz que había percibido antes. Sintió que las sombras querían atraparlo, pero decidió no mirar atrás. Con cada paso, el cuchillo brillaba como un faro en la oscuridad. De repente, el monstruo emergió de la maraña, su forma aún más grotesca que antes. ¿De verdad piensas que puedes salvarte?, gritó, y el miedo se agazapó nuevamente en el corazón de Juan. Pero entonces, en un arranque de valentía, dio un paso adelante. Si tengo que luchar, lo haré por ellos. Por mi abuela, declaró. La luz comenzó a brillar más intensamente. Las sombras siempre intentarán consumirnos, pero yo elijo ser un faro para los míos, exclamó Juan. Con ese impulso de determinación, se enfrentó al monstruo, sintiendo como la luz que lo rodeaba pulsaba al ritmo de su corazón. El monstruo, sorprendido por su audacia, retrocedió un instante. Juan vio su oportunidad. Con un grito, lanzó su cuchillo. El metal brilló en la penumbra, un destello plateado que rasgó el aire. Pero el monstruo era más astuto. Con un movimiento rápido, se apartó, y la mirada burlona le decía que no sería tan fácil. Crees que has ganado, pero no sabes qué hay detrás de la oscuridad. ¿Qué harás cuando todo se desmorone? Su risa resonaba en el aire, como un eco doloroso. Pero Juan no estaba dispuesto a ceder. Recordando las historias de su abuela, comprendió que los verdaderos monstruos no eran aquellos que enfrentaba, sino los miedos que llevamos dentro. Con cada fibra de su ser, comenzó a canalizar esa luz. En lugar de solo resistir, se dejó llevar por el amor que había aprendido a valorar, un amor que era más fuerte que cualquier oscuridad.
Ustedes no tienen poder sobre mí, y gritó, dejando que la luz emanara. El monstruo retrocedía, y las almas capturadas comenzaron a unirse a él, resonando con fuerza. Juan, estamos contigo, susurraron, y de repente, todo pareció unirse. La luz creció, envolviendo a todos en su cálido abrazo. Los rostros de aquellos que habían desaparecido brillaron en su mente, recordándole quién era y qué sabía. En un instante, la selva se iluminó, los árboles se inclinaron como si la propia tierra celebrara su valentía. Al fin, el monstruo se desvaneció en la bruma, incapaz de soportar la luz que emerge del corazón de Juan. Liberados, resonó, y una liberación del miedo llenó el aire. Finalmente, la figura de su abuela apareció entre la luz, sonriendo. Juan, gritó, acercándose. Lo hiciste, hijo mío. Nunca olvides la luz que llevas dentro. Su corazón vibró al escuchar su voz, clara y amorosa. Las almas atrapadas comenzaron a unirse a ellos, y aunque la selva aún tenía sus secretos, Juan sabía que la verdadera batalla no había sido solo contra las sombras externas, sino contra los miedos que había enfrentado en su propio interior. Al final, la selva respiraba de nuevo, dejando que un nuevo día comenzara. Juan, con su abuela a su lado, no solo había salvado a los que amaba, sino que había liberado su propio espíritu de la oscuridad. Y mientras se alejaban, el susurro de las sombras se desvanecía, llevando consigo el eco de una lección aprendida: donde hay amor, siempre habrá luz. Ahora es tu momento de actuar. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas que te harán vivir más aventuras como esta. Dale al botón de like ahora mismo para alimentar el algoritmo y hacer que estas historias sigan resonando. Inunden la sección de comentarios con sus reacciones y teorías sobre este final. Queremos saber qué piensas. Compartan instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperes ni un segundo más. Muéstrame tu apoyo.